Peruana Cayetano Heredia, con interés en investigación desde sus años de estudiante participando en trabajo de campo. También es autora de la tesis Elevada frecuencia de dislipidemia y glucemia basal alterada en una población peruana de altura. Experiencia como coordinadora de campo en investigación, manejo de presupuesto, contratación de personal y trabajo en equipo. Se unió a Crónicas UPCH en 2014 como trainer. Maestra en investigación epidemiológica en mención en métodos cuantitativos en la UPCH, doctora por la Universidad de Ginebra e investigadora asociada en Crónicas UPCH. Doctora, bienvenida, bienvenidos a todos también en esta nueva ponencia. Puede empezar. Hola, muchas gracias por la presentación. No sé si pueden poner la presentación en modo presentación, sin ser redundante. No sé quién está compartiendo, pero se ve todavía como PPT. Alex, no sé si eres tú el que está compartiendo. Ah, sí, ya le avisé para que lo coloque en presentación. Gracias. Bueno, entonces les voy contando un poquito lo que vamos a ver hoy día, y es el tema de diseños de estudios. En realidad, muchos de los ejemplos que estoy usando son de enfermedades crónicas, porque es lo que yo más manejo, y he tratado de incluir uno que otro ejemplo sobre más temas de educación médica o capacitaciones, para que también puedan tener una idea mejor de cómo aplicar este tema de los diseños a preguntas más relacionadas con educación médica, ¿no? Pero en realidad yo diría, y mi recomendación es de que lo más importante es manejar un poco lo que es la base teórica de los diseños de estudios para luego poderlos aplicar a diferentes temas, digamos, y se van a dar cuenta cuando ya empiecen a aplicarlos que las preguntas de investigación pueden ser enfocadas de diversas formas para poder ser respondidas, ¿no? De acuerdo a diferentes diseños. No se puede, creo. Doctora, un momento. Ah, ya. Porque no sé qué pasa con mi laptop que no me deja compartir. Doctora. No te escucho, Alex, como que se cortó. Porque yo también estoy tratando y no me deja. ¿Me escucha ahora, doctora? Disculpe. Sí, sí, ahora te escucho bien. Ok, ok.
He organizado la presentación en estudios observacionales, luego también en métodos más experimentales. Ahí está, perfecto, gracias. Y luego en otros diseños, que creo que también es importante que conozcan sobre ellos. La siguiente, por favor, esa ya estuvo mi presentación. La siguiente. Entonces, este es un poquito los tipos de diseños que vamos a ver. La siguiente, por favor. Bueno, me gustaría empezar con algunos conceptos básicos para que facilite, digamos, el entender este tema de diseños. Primero, en términos de muestra, nos referimos a un grupo representativo de personas que normalmente son seleccionadas de una población, ¿no? Van a tener ciertas características que normalmente nosotros definimos a la hora de plantear nuestros proyectos, ¿no? Luego hay algo que se llama la exposición, que es un factor que puede estar asociado a algún desenlace o condición. Y también está el término intervención, que hace referencia a diferentes aspectos que pueden ser un tratamiento farmacológico, no farmacológico, o intervenciones de múltiples componentes que queremos estudiar y probar, digamos, para ver si funciona y tiene algún impacto, ¿no? Y luego está el desenlace, que es conocido también en inglés como outcome, y es lo que busca evaluarse en un estudio. Puede tratarse de una enfermedad o de un evento, ¿no? Entonces, esta terminología nos va a ayudar un poco mejor a entender este tema de los diseños. La siguiente, por favor. Hay múltiples maneras de definir los diseños epidemiológicos y en esta, digamos, este gráfico trata de organizarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, primero nos pregunta si hay comparación entre intervenciones o entre exposición, ¿no? Entonces, si la respuesta es no, son estudios que no son comparativos y caen dentro del grupo de series de casos o casos de estudio, ¿no? Si sí hay alguna comparación, entonces la siguiente pregunta es si el investigador asigna esta intervención o esta exposición. Entonces, vemos que se abre toda una rama si la respuesta es sí, y toda otra rama si la respuesta es no. Entonces, vamos a empezar por el no, porque normalmente es lo más común, ¿no? Entonces, si la respuesta es no, entramos al mundo de los estudios observacionales. Y ahí nos preguntan si hay más de un grupo de estudio, ¿no? Si la respuesta es que no hay más de un grupo de estudio, entonces estamos en un diseño antes y después, o también llamado series de tiempos ininterrumpidas, ¿no? Es un mismo grupo que lo evaluamos en diferentes momentos, ¿no? Si la respuesta es sí, entonces la pregunta viene a ser si la exposición y el desenlace, ¿no? Exposure and outcome, exposición y desenlace, se miden al mismo tiempo, ¿no? Si la respuesta es que sí, entonces es un estudio de corte transversal, y si la respuesta es no, la siguiente pregunta es si los grupos se definen por el desenlace, ¿no? Cuando los grupos se definen por el desenlace, entonces estamos ante un diseño caso control. Si no se definen por el desenlace, es un estudio de corte, ¿no? Porque los estudios de corte se definen por la exposición, ¿no? Entonces, hacia esa rama hemos visto un poco lo que es estudios observacionales, ¿no? Y por el otro lado tenemos que si el investigador asigna la intervención o la exposición, entonces estamos ante un estudio experimental, ¿no? Si es que esta exposición o esta intervención ha sido aleatoriamente asignada, es la siguiente pregunta, ¿no? Si la respuesta es que no, entonces es un ensayo no aleatorizado, ¿no? Puede ser un ensayo controlado, pero no aleatorizado, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, entonces es lo que se conoce como un ensayo controlado y aleatorizado. Y de ahí nos preguntan si cómo ha sido esta aleatorización, ¿no?
Si es que se ha aleatorizado a los individuos, ¿no? Entonces es un ensayo aleatorizado individual. Si no se ha aleatorizado individuos, sino grupos, se llaman estudios tipo clúster, ¿no? Donde, digamos, ciertas personas forman parte de este grupo y se les llama clúster, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de una manera de clasificar los diseños epidemiológicos más comunes, y luego vamos a ver también otros tipos de diseño con algunas características diferentes, ¿no? El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, ahora vamos a ver los estudios observacionales, el siguiente. Me parece que empezamos con las series de casos o reportes de caso. Probablemente en el mundo, digamos, de educación médica, esto no es algo, un diseño que se use usualmente, pero igual me quería mencionarlo, ¿no? En el caso de un reporte de caso, lo que uno busca es reportar un caso en particular. Normalmente se trata de una presentación rara, que puede ser interesante en términos de la clínica, cómo se ha hecho el proceso diagnóstico y también la respuesta que puede haber tenido cierto manejo, ¿no? Y de ahí están las series de casos, ¿no? Que es un grupo de casos poco comunes. Normalmente es un diseño que no requiere una estimación de tamaño muestral, pero que nos ayuda, digamos, a entender cómo se presenta cierta patología que no es muy común, que ha sido poco estudiada, y nos ayuda a entender un poco este tema de las características más comunes, cómo fueron manejadas, qué respuesta tuvieron, ¿no? La siguiente, por favor. El otro es un diseño llamado ecológico, ¿no? Normalmente estos diseños reportan datos de población en su conjunto y no necesariamente datos individuales. Por ejemplo, en este caso, este fue un estudio que se hizo para evaluar el uso y la disponibilidad de medicamentos para hipertensión y diabetes usando la base de datos del SISMED, ¿no? Entonces nos permite ver a nivel de los establecimientos cuántos medicamentos fueron dispensados, ¿no? Entregados por meses, y nos permite ver si hubo en algún momento algún cambio, ¿no? Esta, digamos, es una mezcla de un diseño ecológico porque ve un grupo, ¿no? De población, pero además nos permite ver cómo funcionan también las series de tiempo, ¿no? Ver si ha habido algún cambio en algún momento del tiempo de esta característica que es las dosis dispensadas, ¿no? Entonces, en este caso se hizo con losartán y metformina, y bueno, el estudio original permitió ver esta característica a nivel de atención primaria, a nivel de atención secundaria y también a nivel terciario, ¿no? La siguiente. Luego están los estudios transversales, de corte transversal, que probablemente es uno de los diseños más comunes que se trabajan, y sobre todo también que trabajan los estudiantes, ¿no? Y a mí me gusta definirlo porque así lo aprendí como la foto del momento, ¿no? Entonces, un diseño de corte transversal nos permite ver en un solo momento del tiempo cierta característica, ¿no? Este es un estudio que ya para ahora es antiguo, en el 2011, donde se evaluó las diferencias de factores de riesgo cardiovascular en 3 poblaciones diferentes, ¿no? Una población rural de Ayacucho, una población migrante de zonas rurales de Ayacucho a Lima, y personas nacidas y crecidas en Lima, ¿no?
en una zona de San Juan de Miraflores. Entonces, estos diseños de corte transversal pueden ser netamente descriptivos, pero también pueden ser analíticos, nos permiten evaluar ciertas asociaciones. Se recolecta la información tanto de la exposición como del desenlace al mismo tiempo, y no nos ayuda a evaluar causalidad, pero sí nos puede ayudar a ver asociación, ¿no? Dado que exposición, desenlace se recolectan al mismo tiempo, no podemos necesariamente saber qué sucedió antes, ¿no? Entonces sí nos ayuda a evaluar asociaciones, pero no causalidad. Entonces, en este gráfico se puede ver cómo el número de factores de riesgo de la población rural, migrante y urbana, y solamente mirando ese gráfico podemos entender cómo diferente tipo de población tiene diferentes patrones de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Siendo la población urbana la que tiende a tener un poco más de factores de riesgo si lo comparamos con población migrante y población rural, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo les estoy mostrando son resultados descriptivos, pero como les digo, con estudios transversales también se pueden hacer análisis y buscar asociación entre variables, ¿no? La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de diseño transversal. En este caso se evaluó 4 poblaciones, 4 muestras, una en Lima, 2 en Puno, una urbana y una rural, y otra en Tumbes, ¿no? Y lo que se muestra, digamos, en círculos es la prevalencia de cierta condición crónica. Se evaluó asma, que se ve en azul, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se ve en plomo, diría yo, diabetes, que se ve en naranja, depresión, que se ve en verde, alcoholismo, que se ve en morado, e hipertensión, que se ve, según yo, en verde también. Está un poco, creo que la leyenda no es precisa. Y podemos ver también en bandas plomas el porcentaje de, digamos, la fuerza de la asociación entre esas variables, ¿no? Entonces, algo que llama la atención es cómo este porcentaje o el tamaño de estos círculos varía entre poblaciones, ¿no? Siendo Lima, Puno Rural, Puno Urbano y Tumbes, y también cómo la fuerza de la asociación puede ser diferente, ¿no? Entonces, esto es interesante porque a veces pensamos que por ser, digamos, de un mismo país, tenemos patrones similares. Sin embargo, hay ciertas características que nos da la región, que nos da probablemente los niveles de urbanización y aspectos relacionados a estilos de vida que hacen que ciertas características sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, si vemos diabetes en Puno Rural, este círculo anaranjado es muy pequeño, pero si vemos Tumbes, ese círculo es más grande y llega casi a 10%, ¿no? Entonces, los estudios de corte transversal, incluso siendo descriptivos, pueden ser interesantes también respecto a la información que nos dan, ¿no? Y como les digo, también se pueden hacer estudios analíticos, medir fuerzas de asociación, para lo cual ya necesitamos hacer modelos de regresión, y también nos permite ver cómo se asocian entre estas variables y cómo puede variar esa fuerza de asociación de acuerdo a ciertas características, en este caso como la región donde se vive, ¿no? La siguiente, por favor. Luego pasamos a los diseños de estudio tipo caso control, ¿no? En este caso, el ejemplo viene de un estudio que se llama InterStroke, que evaluó factores de riesgo asociados a un primer accidente cerebrovascular
fue un estudio que tuvo una asignación de 1 a 1, quiere decir un caso por un control, y se parió por sexo y por edad. Ahora vamos a traducir, digamos, qué significa esto, ¿no? Entonces, en este diseño, el caso era un primer evento cardiovascular, cerebrovascular, ¿no? Y el control eran personas que no han tenido un evento cerebrovascular, ¿no? El reclutamiento de estos participantes se podía hacer, de los casos se hacía a nivel hospitalario y de los controles podían ser a nivel hospitalario o también a nivel comunitario, ¿no? ¿Qué significa que la asignación sea de 1 a 1? Que por cada caso que se reclutaba un control, ¿no? A veces estos diseños pueden tener 2 o 3 o hasta 4 controles por caso, y eso, digamos, a veces ayuda en términos de lograr alcanzar tamaños de muestra que en otras, que en una asignación 1 a 1 hubiera sido difícil. ¿Qué significa que sea pareado por sexo y por edad? Que si el caso era mujer, pues el control tenía que ser mujer, ¿no? Y en términos de edad, a veces se coloca como una regla que puede haber una diferencia de más o menos 3 años o más o menos 5 años entre el caso y el control, ¿no? Entonces, si nuestro caso era una mujer de, vamos a decir, 60 años, nuestro control tenía que ser una mujer que podía tener o 60, máximo 65 años o mínimo 55 años, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a controlar algo que en epidemiología se llama confusión, ¿no? Y que se utiliza a veces en los diseños caso control, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa ese diseño? Que uno lo que evalúa es ahorita, en este momento, el desenlace, que en este caso es un primer accidente cerebrovascular, y mediante un cuestionario o una serie de preguntas, evalúa la presencia de una exposición o de un número de exposiciones en el pasado, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en accidente cerebrovascular, vamos a pensar en consumo de tabaco, enfermedades previas, niveles de actividad física, cómo era la dieta, podemos pensar también en salud mental, etcétera, ¿no? Entonces, una característica también de los diseños caso control es que nos ayuda a evaluar varias exposiciones de manera más sencilla, ¿no? Entonces, tenemos nuestro caso, tenemos nuestro control y se puede aplicar un cuestionario con una serie de preguntas relacionadas a diferentes exposiciones, ¿no? Y bueno, en este estudio, por ejemplo, algo que se encontró fue que el antecedente de hipertensión nos daba un odds ratio de 2.98, ¿no? Y bueno, esto también ya más adelante lo van a ver, pero ciertos tipos de diseño se relacionan con ciertas medidas de asociación que podrían estimarse cuando se hacen ya análisis multivariados, ¿no? Entonces, si uno está ante un diseño caso control, normalmente si piensa en una medida de asociación va a usar un odds ratio y que lo puede calcular para ver si efectivamente cierta exposición es un factor de riesgo o es un factor protector, ¿no? La siguiente, por favor. Y otro diseño que también es muy conocido en epidemiología son los diseños de cohorte, ¿no? En el estudio que les comenté sobre población urbana, migrante y rural, si bien tenía un diseño transversal que era una foto del momento, a estos participantes se les contactó unos años después y se evaluó si habían desarrollado alguna condición, ¿no? Entonces, en este artículo lo que se comparte es
explorar cuántas personas que tenían esta característica, ¿no? De vivir en zona urbana, de haber sido migrante o de ser de zona rural, cuántos habían desarrollado diabetes en el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, si vemos la gráfica, tenemos que evaluamos una exposición, ¿no? Que en este caso era esta característica de dónde venían las poblaciones y evaluamos después de unos años un desenlace que en este caso era diabetes, ¿no? Me parece que este tiempo de seguimiento fue de 8 años aproximadamente y nos permitió entender que la población urbana era la que tuvo una mayor incidencia de diabetes comparada a la población rural, ¿no? Entonces, los estudios de corte tienen esa característica, ¿no? Uno empieza, digamos, su momento cero con el registro de ciertas exposiciones y con la ausencia del desenlace de interés y sigue a estas personas en el tiempo para ver cuántas de estas personas desarrollan cierta condición y puede analizar si cierta característica es efectivamente una exposición que funciona como factor de riesgo o como un factor protector, ¿no? La siguiente, por favor. Y algo también interesante con los diseños de corte es que podemos evaluar varios desenlaces al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en este estudio se evaluó no solo la incidencia de diabetes, ¿no? La incidencia significa la aparición de una condición nueva, ¿no? Sino también se puede evaluar la incidencia de obesidad y la incidencia de hipertensión, ¿no? Entonces, si recordamos, en los casos controles podíamos evaluar varias exposiciones al mismo tiempo. En el caso de los diseños de corte, podemos evaluar varios desenlaces al mismo tiempo, ¿no? Y algo curioso es que en este estudio se encontró, así como los urbanos tenían más riesgo de diabetes, los migrantes eran los que tenían más riesgo de obesidad y la población rural más riesgo de hipertensión, ¿no? Entonces, nos permite evaluar como una misma exposición, además, puede tener diferentes patrones respecto a diferentes desenlaces, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora entramos al rubro de los estudios experimentales. La siguiente. Este tipo de diseños es mucho más complejo, vamos a decirlo, y también, digamos, toda la metodología, todo lo que hay detrás también nos lleva a tener muchos aspectos de rigurosidad. La siguiente, por favor. Pero son estudios que también son muy interesantes y que es necesario, digamos, conocerlos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un tipo de ensayo clínico donde se evaluó la termometría, que es una tecnología para evaluar la temperatura de ciertos puntos de los pies y que nos podría dar un indicador de que es una zona que se encuentra en alto riesgo de ulceración, ¿no? En personas con diabetes. Entonces, lo que buscamos en este estudio fue comparar que ambos brazos reciban la termometría y que además un brazo reciba tecnologías de la información, que en este caso era mensajería de texto, ¿no? Estamos hablando del año 2015, donde se usaba mensajería de texto. Actualmente ya probablemente usaríamos WhatsApp o algún otro medio, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como les mencioné, en este estudio todos recibían este termómetro que se llamaba Thermostat, que nos permitía ver con colores las zonas de mayor temperatura. Por ejemplo, si ven la imagen del medio hay un punto amarillo, ¿no? Se llamaba un punto caliente, un hot spot. Y también la imagen que
que ustedes ven a la derecha, pueden ver como un pie se ve verde y el otro se ve azul. Eso también era un indicador de que había diferencias en temperatura. Entonces, se entregaba el termómetro a todos, se les daba las indicaciones de que lo usen diario y que identifiquen los signos de alarma, y se les seguía por 18 meses, ¿no? Además, a un grupo de ellos se les entregaba, se les mandaba mensajes de texto y de voz. En este caso fue un ensayo clínico aleatorizado, entonces cuando un participante ingresaba al estudio, se le asignaba al brazo de intervención o al brazo control, ¿no? Y aquellos que iban al brazo de intervención se les entregaba esta mensajería de texto y de voz, ¿no? La siguiente. Entonces, hay diferentes, digamos, metodologías para hacer un ensayo clínico. En este caso, la que yo les he contado sigue esto de grupos paralelos, ¿no? Un grupo al que entró intervención, un grupo que se va al control y lo seguimos en el tiempo, ¿no? También hay diseños que se llaman crossover, que se usan más en el mundo de, a veces, de intervenciones con drogas, con medicamentos. Entonces se entrega cierto tratamiento y el otro grupo queda como control, se les sigue por un tiempo, se recoge información y después de un tiempo estos brazos se intercambian, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que uno hace o trata de hacer con un ensayo clínico es de que las personas, estos grupos, al haber sido aleatorizados, sean lo más similares posibles, ¿no? En un crossover eso es aún mejor porque tenemos un grupo que primero recibió y luego ya no recibe, y tienes un grupo que primero no recibió y luego recibe, ¿no? Entonces son grupos más similares, vamos a decir. Y después están los diseños factoriales, que lo que nos permiten es probar más de un componente al mismo tiempo, ¿no? Entonces tienes, en este caso, por ejemplo, están probando una dosis A, B y una dosis C y D, ¿no? Entonces permite como mezclar A con C, B con C, A con D, B con D, y tener información de cuál de estas mezclas o combinaciones tuvo un mejor resultado, ¿no? Entonces son algunos diseños diversos que hay en el mundo de los ensayos clínicos. La siguiente, por favor. La siguiente, Alex, se quedó dormido. Y este es un tipo de ensayo clínico por clúster que les decía, donde no, digamos, se evalúa a nivel individual, pero a un grupo que ha recibido cierta intervención. Entonces, este es un estudio que evaluó el efecto de un sustituto de sal a nivel comunitario para evaluar el efecto o el desenlace en la presión arterial y en la incidencia de hipertensión, ¿no? Entonces, sigue un diseño llamado de cuña escalonada, además de ser por clúster, tiene un diseño especial, digamos, que es de cuña escalonada, donde cada villa entraba a recibir, digamos, este sustituto de sal cada 5 meses, ¿no? Entonces pueden ver esto que dice sequence 1, es la villa 1, era a la que se le empezaba entregando este sustituto de sal, y luego venía, después de 5 meses, ingresaba a la segunda villa, mientras que la primera villa seguía recibiendo. En la secuencia 3 ingresaba a la siguiente villa, y así sucesivamente, ¿no? En este estudio participaron 6 villas de Tumbes, se les entregaba casa por casa este sustituto de sal. La siguiente, que creo que tengo más información sobre eso. Este sustituto de sal tenía la característica de tener 75% de cloruro de sodio y 25% de cloruro de potasio, a diferencia de la sal que normalmente consumimos nosotros, que tiene 100% de cloruro de sodio, ¿no? Y esta intervención forma parte del grupo de algo que se llama intervenciones complejas, donde entregamos
una intervención que tiene varios componentes que interactúan entre ellos, ¿no? Entonces, en este caso, sí, se entregaba este producto que era el sustituto de sal, pero venía acompañado de una campaña de mercadeo social o marketing social que se caracterizaba por las 4 Ps, ¿no? El producto, que era no solo el sustituto de sal, sino estaba empaquetado en un producto llamado Sal Liss, que se había hecho con características de esa población. El precio era entregado de manera gratuita en intercambio por la sal común. Se entregaba puerta por puerta, es la P de place o del lugar, y gracias a una red, digamos, de colaboradores que hacían estas entregas, y la última P que era de promoción, ¿no? Que habían estas campañas de entretenimiento con un grupo de mujeres, en su mayoría, que se llamaban las amigas de Liz, ¿no? Que ayudaban a promocionar la sal. Entonces, y también había algo más, que esta sal se entregaba con una cucharita medidora que le ayudaba a las personas a saber cuánta sal tenían que usar para cocinar en sus casas, ¿no? Entonces, esto forma parte de las intervenciones complejas, ¿no? Si bien, digamos, nuestra intervención dura, digamos, es este sustituto de sal, se acompañó de esta campaña porque, no sé, para los peruanos en general comer es muy importante, y obviamente un sustituto de sal iba a tener un sabor diferente, ¿no? Entonces se decidió acompañar de esta campaña de mercadeo social para promocionar el uso de este nuevo producto, ¿no? La siguiente, por favor. En términos de resultados, tuvo éxito, ¿no? Se logró reducir la incidencia de hipertensión en un 51%, y también se logró disminuir la presión arterial a nivel poblacional, ¿no? En 1 milímetro de mercurio para la sistólica y en 0,7 para la diastólica, ¿no? Si bien son números que suenan bajitos, en realidad el impacto que esto tiene a nivel poblacional es alto, es importante, ¿no? Entonces, podríamos decir que fue una intervención que tuvo éxito, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otros tipos de estudio en la siguiente. Y este es un mix pequeño de otras opciones de diseño, ¿no? Además de las anteriores que tal vez son más clásicas, ¿no? Esta es una revisión sistemática que fue una tesis de unos estudiantes de Cayetano, y esto sí está relacionado de alguna manera a temas más de educación médica, ¿no? Ellas buscaron conocer el efecto que tenían las restricciones de las horas de trabajo de los residentes en la seguridad del paciente, en el bienestar de los residentes y también en términos de educación, ¿no? Entonces, hicieron un protocolo de una revisión sistemática y de metaanálisis, y esto fue parte de su tesis, ¿no? Entonces, ¿qué significa este tema de restricción de las horas de trabajo, ¿no? Más que en Perú, en otros países está mucho más regulado el número de horas en que los residentes pueden trabajar, y entonces se evaluaron estudios que compararan escenarios donde no había estas restricciones versus escenarios donde sí habían ciertas restricciones, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ellas decidieron hacer esto como tesis, encontraron, bueno, digamos, las bases que buscaron fue en Bayes, Cochrane, PubMed, Medline, clinicaltrials.gov y Global Index Medicus, que son 5 bases de datos. Evaluaron este efecto que tenían las horas asistenciales restrictivas en estos desenlaces, ¿no? Que les mencioné, de seguridad del paciente, educación y bienestar de los residentes, y se realizó una síntesis narrativa de esta información, y también cuando se pudo
o metaanálisis de los resultados, ¿no? Se incluyeron 17 estudios que tenían una metodología y calidad variable y se logró hacer algunos metaanálisis de ciertas preguntas, ¿no? Al final lo que se concluye es que las restricciones de turnos asistenciales de los residentes no siempre se traducen en una mejor seguridad del paciente, educación y bienestar de los residentes, pero también que hubo una alta heterogeneidad para sacar conclusiones, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces acá, esta es una pequeña muestra de los metaanálisis para la pregunta de mortalidad a los 30 días. Esto, o sea, lo que se evaluaba era aquellos pacientes que estos residentes habían manejado, cuál fue su mortalidad a los 30 días, y se ve que no hubo diferencias significativas, ¿no? Vemos acá que el RR, ¿no? El riesgo relativo fue de 0,98 y iba de 0,95 a 1, ¿no? Y también cuando vemos, digamos, los resultados, es un estudio el más grande, ¿no? Que tuvo una gran cantidad de participantes, mientras que los otros estudios tuvieron Ns más pequeños, ¿no? Y también cuando se ve rehospitalización a los 30 días, también no se ve un efecto y también se ve como los tamaños, digamos, de los estudios son diversos, ¿no? Pero bueno, este es un diseño que permite responder también a ciertas preguntas de investigación, revisando de manera sistemática la literatura y la información. La siguiente, por favor. Después están los estudios cualitativos, que los que buscan es explorar aspectos de percepciones, creencias, preocupaciones o vida diaria de ciertos grupos, ¿no? En este caso, estos ejemplos, uno se hizo para explorar el tema del soporte familiar en personas con diabetes, y en el otro caso fue un estudio para ver aspectos de disrupción, cambios y adaptación de personas con condiciones crónicas en 3 países, ¿no? También, digamos, en términos de educación médica, se pueden usar estudios cualitativos para explorar percepciones de estudiantes, de residentes sobre ciertos aspectos, también para se puede recoger información sobre satisfacción, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de diseños no los enseñan mucho, digamos, en el pregrado de medicina, pero sí tienen un gran valor para recoger información más yendo, digamos, a profundizar sobre ciertos aspectos que van a veces mucho más allá de solo un sí, no con un cuestionario, ¿no? La siguiente, por favor. Y la siguiente es un estudio mixto. Este es un estudio que todavía tenemos en vías de publicación, pero que fue interesante porque evaluó la factibilidad y aceptabilidad de un entrenamiento en línea sobre diabetes y uso de insulina en profesionales peruanos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue diseñar un curso en línea para mejorar las capacidades sobre diabetes y uso de insulina para profesionales peruanos. Este curso se trabajó con la Escuela Nacional de Salud Pública y, digamos, sí, este diseño de métodos mixtos porque recogimos información cuantitativa de la plataforma, también unos cuestionarios que se aplicaron a los participantes, pero también se hizo entrevistas a algunos de estos participantes para tener información sobre sus percepciones del curso, ¿no? La siguiente. Entonces, algo interesante con estos cursos es que lo que se ve es que hay una gran cantidad de personas que se registran, ¿no?
pero un porcentaje más pequeño son los que logran terminarlo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, 500 profesionales se registraron, pero solo un 69% completó el curso, ¿no? Y bueno, se recogió cierta información más sociodemográfica y con las entrevistas, digamos, se evaluó temas de satisfacción, temas de barreras para completar el curso y algunas de las cosas que se encontraron fue aspectos familiares o de altas cargas de trabajo o pobre conexión de internet para poder participar del curso y también que, digamos, los profesionales de salud no tienen tiempo restringido protegido para capacitarse, ¿no? Otra cosa que se exploró también fueron aspectos de mejora para saber qué aspectos de este curso necesitaban mejorarse y poder tener una versión que siga también estas sugerencias que nos daban, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para cerrar, conocer los diferentes tipos de diseños o de estudios epidemiológicos, sus ventajas y sus desventajas, es necesario para diseñar adecuadamente sus proyectos y también para interpretar la evidencia científica. Creo que en educación médica hay una serie de oportunidades para investigación y sobre todo también con el crecimiento de la simulación, ¿no? Que es algo que creo que se viene y está creciendo mucho. Y investigar para mejorar es fundamental en educación médica, así como en otras áreas, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que eh, realizamos y que se vienen, digamos, haciendo, pero que no necesariamente se evalúan, ¿no? Entonces, evaluar puede ayudar a entrar en estos ciclos de mejora y de ver qué funciona mejor y qué da mejores resultados, ¿no? La siguiente, que ya es la última, creo. Ahí pueden encontrar mi correo y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Si alguien de la sala tiene alguna pregunta, puede hacerla. Pueden activar el micrófono, chicos. No habría problema. Nada, todo clarísimo. Creo que no hay preguntas, doctora. Todo clarísimo, todos se durmieron, una de dos. Mm, Bueno, doctora, agradecerle más bien por su tiempo hoy y por darnos la oportunidad de escucharla. No sé si antes de irse podría regalarnos unos minutos para tomarnos una foto final con los que puedan prender su cámara, por favor, chicos. Sí, está bien, gracias. Si pueden prender su cámara, por favor, chicos, para una fotito final.
Momento. Ya se están conectando. Quiero ver si puedo poner más personas en la pantalla. Creo que no me deja. Chicos, voy a hacer varias fotitos, ¿ya? A ver, la primera es esta, uno, dos, tres. A ver, otra. Un momento. Ahí va otra. Uno, dos, tres. Listo, chicos. Muchas gracias a los que prendieron su cámara. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Ojalá nos podamos encontrar otra oportunidad. Muchas Eh, gracias por la invitación. Chao, chao. doctora, hasta luego. Los que